Bienvenido, estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Muy buenas noches, muchachos, Dios me los bendiga. Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes desde los estudios del Ministerio Impacto de Gracia para el mundo, compartiendo las buenas nuevas de la gracia y santificación, compartiendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no compartiendo lo que hacemos nosotros para Él, sino compartiendo lo que Él hizo a favor de toda la humanidad. Una vez que se entienda lo que Él hizo, nosotros vamos a hacer por naturaleza. Mi nombre es Ricardo Morfín, director del Ministerio Impacto de Gracia. Mi esposa Doris Espinosa, que está ahí en controles y en el sonido, la cámara, pantalla, haciendo todo tras bambalinas. No se ve, pero reciban un saludo de parte de ella también. Adelante, Doris. Bendiciones, alumnos, buenas noches. Un placer volver a estar en nuestro lugar que tanto amamos y que tanto disfrutamos. La semana pasada pues ya ven que anduvimos fuera, tuvimos algunos inconvenientes ahí con el internet y demás, pero al final las clases se transmiten. Y una vez más estamos aquí, por favor, sus oídos bien atentos, sobre todo su corazón, Espíritu Santo, su entendimiento, Espíritu Santo, porque estas clases ya nada más nos quedan 4, así que por favor, Espíritu hace Santo. rato me decía Ricardo, me los quiero comer con lo que les voy a decir. Por favor, su espíritu bien atento, en el nombre de Jesús, les amo. Amén. La palabra de Dios es la que nos transforma, la palabra de Dios es la que nos alimenta, la palabra de Dios es inspirada por el poderoso Espíritu Santo y es nuestra máxima autoridad. Debemos de creer a la palabra más que a las circunstancias, más que a lo que vemos, más que lo que dice mi carne. Tenemos que creer la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de vida, es espíritu y es vida. Así que vamos a creerla y a recibirla. La palabra de Dios no es necesario entenderla, porque no va a ser capaz esta mente natural de entenderla. Cuando la leamos es necesario creerla. Y cuando ves cosas sobrenaturales, cosas grandes que estás leyendo, pues di, Señor, no lo alcanzo a entender, pero te creo, porque al que cree, todo le es posible. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Estamos viendo la revelación de su justicia. Repite, su justicia, no la nuestra. Justicia significa dar lo que se merece. Y hay dos tipos de justicia: la justicia humana y la justicia que recibimos como un regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cumplió toda justicia y a nosotros nos la regala. Hay dos maneras de obtener todo de Dios: una, que tú cumplas todos los mandamientos de Dios y te ganes la justicia; u otra, creer que alguien cumplió todos los mandamientos y cumplió toda justicia y nos la regala por fe. ¿Cuál quieres? ¿Cuál recibes? ¿Por medio de cuál vives? Hermano, es tan importante el poder notar lo que te voy a estar compartiendo para que tengas una vida en victoria. Y esta es la clase número 7. Yo quisiera correr a 1000 por hora con lo que sigue, porque normalmente comparto hasta 20 horas de esta serie, de esta poderosa clase que a mí me ha transformado, me ha revolucionado. Pero no voy a poder, porque si no, no me sujeto al año establecido en coordinación académica. Así que, como me dice la coordinadora, esto solamente es un cimiento, es un fundamento para que ellos sigan estudiando. Y ya los veo algunos que están bien metidos, ahí están las tareas, ahí están cumpliendo. Normalmente
en las primeras 10 lecciones, gente entra, gente sale. Siempre nos pasa eso todos los años, por un detalle, por otro detalle. Pero los que se quedan en las 10 lecciones, hoy por hoy tenemos ministros, tenemos iglesias, tenemos gente que está trabajando con nosotros, porque con los que se quedan con nosotros hacemos proezas, que entendamos la realidad del nuevo pacto, lo que Cristo hizo por nosotros, y lo que hacemos nosotros es un fruto de agradecimiento, no una ruta para ganarme el favor de Dios. Y es lo que vamos a estar viendo. ¿Está bien? ¿Listos? Biblia en mano, nota en mano, pluma en mano, y vamos a estar viendo esta poderosa revelación. La clase pasada que estuvimos transmitiendo desde un hotel, donde hablaba despacito porque la gente pasaba ahí en la puerta y decían, ¿qué ruido se oye en ese lugar? Y siempre que estamos en los hoteles compartiendo, hay gente que pone veo los piecillos que están ahí de la gente, ¿verdad, Doris? Y están escuchando la palabra, que estamos compartiendo ahí. Pues gloria a Dios. Vamos a transmitirte desde todas las partes del mundo donde está el Ministerio Impacto de Gracia predicando. En estos días les digo, salimos primero no sé para dónde, Doris nada más me dice, súbete y vámonos. Yo me subo. Primero vamos afuera a Cuba. Primero nos vamos para Cuba. En marzo, pero aquí cerca, bueno, hay infinidad de lugares donde vamos a estar en México. El otro, este domingo que viene y el otro que viene. Y como son diplomados, yo tengo muchos grupos más, tengo de pastores, tengo de liderazgo, tengo de equipo de evangelismo que están trabajando con nosotros. Poco a poco ustedes les voy a estar mandando información, dónde estamos, qué hacemos, qué nos toca hacer. Poco a poco les voy a estar mandando la información. Y quien se quiere ir agregando a misiones, a viajes misioneros, a trabajar con el ministerio, bienvenidos. Pero el punto principal es que no queremos dañar ninguna congregación, porque hay muchos que dicen, yo quiero estar con el ministerio, están haciendo un montón de cosas y ya vamos para allá. No, sin autorización del pastor principal o tu pastor, por eso les pedimos las hojas, no hacemos nada. Aunque el pastor digas, es que no me entiende y yo quiero hacer muchas cosas, ¿es tu pastor? Obedécelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuché un fuerte amén de parte de todos. El pastor donde te congregas es tu pastor y tienes que someterte a tu pastor. Nosotros no somos tus pastores. En este momento somos tus maestros y los pastores dieron el consentimiento de que sí estudiaras. Así que vamos a respetarlos, ¿ok? En el nombre de Jesús. Les enseñé en la clase pasada en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. Importante porque va a venir en el examen. La transfiguración. La transfiguración. Creo que me voy a ir a leerlo un poquito otra vez porque esto está súper importante. En Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5. Cuando Jesús hubo cumplido toda justicia, cuando fue bautizado, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Jesús dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando Él cumplió toda justicia, las bendiciones seguían a Jesús. Era bendito en su entrar, bendito en su salir. Comenzó a hacer milagros. Una nota muy específica que quiero que veas. Jesús no hizo ningún milagro antes de cumplir toda justicia. Una vez que cumplió toda justicia, entonces lo que el Padre dijo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, al que cumpla toda justicia, los cielos se le abren. Eso dijo el Padre. Y el Padre cumple lo que promete. Su palabra no se viola, no se quebranta. Su palabra es establecida y firme como la roca. Y cuando el Padre vio que Jesús había cumplido toda justicia, entonces la voz del cielo dijo, este ha cumplido toda justicia. Es el único que ha cumplido toda justicia y es mi Hijo amado. Y comenzaron los milagros, el ministerio poderoso de Jesús para aquel que cumplió toda justicia. Antes de que cumpliese toda justicia, ve la historia en el Antiguo Testamento. Muy pocos milagros sucedían, solamente con Eliseo, Elías. Algunos sucedían milagros porque venía el Espíritu Santo sobre ellos.
pero era una etapa decadente de milagros. No había milagros. ¿Por qué? Porque no había justo, ni aún uno. Pero cuando llegó el justo, el santo del santo, comenzó una nueva etapa. Etapa de milagros, etapa de redención, etapa de restauración, etapa de resurrección. Comenzó una etapa gloriosa, hermano, porque Él es el justo. Y dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Se imaginan esa escena? Su rostro resplandeció como el sol. No dice, y el vestido de Jesús. Dice ahí, sus vestidos, se hicieron blancos como la luz. O sea, el vestido de Pedro, de Jacobo y de Juan también resplandecieron. Y recuerda, la túnica de Jesús, el manto de Jesús es símbolo de justicia. Como cuando Elías y Eliseo, cuando le pidió el manto y agarró la unción. Los vestidos son símbolos de justicia. Entonces la justicia de Jesús era tan blanca, tan resplandeciente como el sol. Más que el sol. Isaías 64:6 dice que todas las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Saben lo que son trapos de inmundicia? ¿Cuántos saben qué es trapos de inmundicia? Te lo cuento. Trapos de inmundicia. Bueno, léelo tú ahí porque no me atrevo ni a decir lo que son trapos de inmundicia. Mejor estúdialo tú y búscalo ahí porque aquí te lo voy a dar muy explícito. Está diciendo que todas nuestras justicias, todo lo que podamos presentar en mi cuerpo, en mi carne, a Dios como bueno, Dios lo ve como trapos de inmundicia. Sin embargo, la justicia perfecta de Jesús, la justicia santa de Jesús resplandece y brilla más fuerte que la misma luz del sol. 2 tipos de justicia. ¿Cuál quieres presentar? ¿La tuya o la que recibes por fe? Y se aparecieron los grandes del Antiguo Testamento. Dice ahí, y aquí le aparecieron Moisés y Elías. ¿A quién representa Moisés? A la ley. ¿A quién representa Elías? A los profetas. ¿Verdad? Y cuando Jesucristo llegó, Él cumplió toda la ley y los profetas. Así que no solamente estaba Moisés, no solamente estaba Elías, sino que también estaba Jesús en ese lugar. ¿Quién es mejor? ¿Moisés, Elías o Jesús? Sin lugar a duda, tú vas a responder Jesús. Y yo también. Y la voz del cielo opina lo mismo que tú y que yo. Porque dice, versículo 5, mientras él aún hablaba, no te lo voy a explicar todo porque ya te lo dije, solamente quiero que pongas atención a una palabra. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió a todos. A todos. Y he aquí una voz desde esa nube que decía, ¿de quién era esa voz? Del Padre, del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la frasecita que necesito que anotes porque viene en el examen dice, a él oíd. A él oíd. La voz estaba diciendo, aparezco Moisés, aparezco Elías, aparezco, y ahí está Jesús. De los 3, este es mi Hijo amado. No Moisés, no Elías. De los 3, ya no escuches a Moisés, ya no escuches a Elías, ya no escuches la ley, ya no escuches los profetas. Escucha a mi Hijo y obedézcanlo. A él oíd. Porque cuando llegó nuestro Señor Jesús, Moisés terminó, los profetas
terminaron. Y ya, yo sé que hay muchas preguntas en todo eso, espérame tantito. No significa que la ley haya sido desechada, no significa que los profetas hayan sido desechados, sino que cumplieron su propósito para lo que Dios los puso en su tiempo. Y es lo que vamos a estar viendo detenidamente, pero espérame un ratito, ¿ok? Vamos a Lucas capítulo 15 con ese pensamiento. Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Esta parábola del hijo pródigo le sacamos tanta enseñanza. Doris se emociona, ya se emociona porque ya me he escuchado compartir del hijo pródigo muchas veces. Y no me canso de seguirle escuchando. Ok, escucha lo que te voy a decir antes de leer la parábola, porque solamente te voy a leer unos fragmentos. Esta palabra es inspirada por Dios. Tanto que Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se cumpla. O sea, la jota y la tilde en la Biblia también está inspirada por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo una vez prediqué un sermón de un punto y una jota de un versículo y cambió todo el versículo. Así que todo se ha inspirado por Dios. Y quiero que notes algo, por favor, en Lucas capítulo 15, versículo, podría leerlo todo, pero no lo voy a leer todo. 23, vamos al 23. Cuando el hijo pródigo regresa a casa y el padre lo estaba esperando, el padre le da 3 cosas. Repite conmigo, 3 cosas. ¿Qué le da cuando regresa a casa? ¿Qué le da? Piénsale. Es súper importante que lo veas. ¿Qué le da? Porque cada una de las cosas que le da tiene un simbolismo. Por eso les digo que eso tenemos que entenderlo con revelación del Espíritu Santo. Porque no podemos ofrecer al mundo lo que no sabemos que tenemos. Pero cuando tenemos revelación ya de lo que somos, de la posición que tenemos, entonces podemos disponer de todo lo que Dios ya nos ha dado a través de su Hijo y podemos ofrecerle al mundo. Pero a veces como cristianos andamos queriendo ofrecerle al mundo muchísimas cosas que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos. Y andamos, es que me dicen que predique el evangelio, es que me dicen que les hable de Cristo Jesús, y ahí vamos todos nerviosos. Oiga, es que soy cristiano, ¿puedo hablar con usted? No sabemos ni qué decirles, vamos todos nerviosos porque no estamos seguros de lo que somos ni de lo que tenemos. Pero cuando tenemos la seguridad de lo que somos en Cristo y lo que tenemos ahora, no hay necesidad ni de predicar el evangelio. Vivimos una vida natural y la gente lo ve y nos pregunta, oye, ¿qué tienes? Te veo diferente, tu comportamiento es diferente. Y entonces les dices, porque ya estás investido de ese poder. Es que soy un hijo de Dios. ¿Qué es eso? Cristo murió por mí, era un pecador, y les comienzas a dar testimonio. Yo te puedo comentar de personas que ni siquiera le hemos hablado de Cristo, sino que ellos vienen y nos dicen, ¿qué tienen ustedes? Son diferentes, yo quiero lo que ustedes tienen. Y hoy están asistiendo a la congregación con nosotros, sin hablar nada. Yo digo, gracias Espíritu Santo que damos testimonio con nuestra vida. Cuando sabes lo que tienes, entonces vas a ser un cristiano poderoso y eficiente allá afuera. Así que entiende, espero que el Espíritu Santo me ayude a explicarte estas 3 cosas. ¿Ya anotaron algunos? Anoten ahí con Doris para saber si ustedes saben. ¿Qué dicen, Doris? Me espero. ¿Qué le dio el padre al hijo pródigo? Hay uno que dice solo calzado, Juan Carlos Ávila, Marcela Rodríguez, anillo, manto, un beso. Qué bonito. Calzado, anillo, vestido, vestiduras nuevas, Merlina. José Alonso dice la autoridad. Merlín Yesenia dice y lo perdona. De todo, ¿verdad? Damaris Fuentes dice vestido, anillo, calzado.
¿Quién dijo? Damaris Fuentes. Ah, sí, porque Damaris ya escuchó la clase pasada, Damaris? Yo sé que escuchaste la clase. Bueno, déjame les digo. Les dio 3 cosas. Le dio zapatos. Le dio anillo. ¿Y qué más? Calzado. No. Le dio sandalias. Le dio calzado. Perdón. Le dio anillos y le dio vestido. Sí le dio esas 3 cosas. Están correctos. Le dio esas 3 cosas. Pero ahora ve el orden con que se las da. Eso es lo que quiero que pongamos el énfasis. El orden con que se las da. Algunos dicen, le dio zapatos, le dio vestido, le dio anillo. Y estás correcto, porque le dio esas 3 cosas. Pero checa el orden, porque esta palabra es inspirada por Dios. Porque cada una de las 3 cosas que recibió el hijo pródigo van en un orden y una secuencia. Y es súper importante que tengamos la secuencia correcta, el orden correcto. Porque si no vemos el orden correcto, vamos a vivir como hijos de Dios sin saber para dónde caminar, sin saber lo que tenemos. Repite, Espíritu Santo, dame el orden correcto. Porque a veces como hijos de Dios estamos todos con la cabeza hecha bolas y turbulencia porque no está todo ordenado. Tenemos como hijos de Dios todo ahí, pero está todo desordenado y vacío hasta que el Espíritu Santo llega y comienza a acomodar todo. Hay una frase o un dicho en la producción de las cosas que dice: el orden de los factores no afecta la calidad del producto. En este caso, sí. En este caso sí. Los factores afecta absolutamente todo lo que se quiere explicar. Porque así como te voy a explicar la secuencia de esto, te voy a explicar la secuencia de toda la Biblia. Porque a veces agarramos un versículo de acá, otro de mero atrás, otro hasta atrás, otro de medio, y queremos hacer una doctrina y hacemos un desorden vacío y tinieblas y un causante de problemas a los oyentes. Por eso en 2 de Timoteo 2:15 dice que sepa dividir bien la palabra de verdad, la secuencia. Mira lo que dice. El orden, primero le da vestido, después le da anillo, al último, repite, al último le da sandalias. Es importante que lo notemos. No le da sandalias primero, no le da vestido después y no le da anillo después. Mira, cuando el hijo pródigo viene, lo primero que hace es ponerle vestido. Lo viste de justicia, lo hace sentir hijo otra vez, lo hace sentir parte del reinado y le dice: eres mi sangre, eres mi hijo, pásale. Lo segundo es que le da un anillo. Le dice: y como mi hijo tienes autoridad. Eres el que toma decisiones en la casa también. Tienes autoridad de poner a trabajar a todos los siervos, a todos los criados en este lugar. Fíjate en la secuencia, hermano. Al último le da los zapatos y le dice: ahora camina como mi hijo, pórtate como mi hijo. Produce buenas obras y frutos de que eres mi hijo. Es importante notar la secuencia. ¿Por qué? Porque la religión nos cambia todo. Cuando no tenemos revelación, la religión nos dice: primero te da zapatos, primero camina como hijo, camina en santidad, pórtate bien para que luego te dé autoridad. Haz muchas cosas para que luego te dé autoridad. Y cuando te dé autoridad, entonces vas a llegar a ser justo. Entonces vas a llegar a ser hijo de Dios. Y nos cambian las cosas, hermano. Y no es así. Primero recibimos la justicia. Primero recibimos la herencia de hijo. Y Él nos da autoridad, dominio, control sobre toda fuerza del enemigo. Y entonces cuando entendemos lo que tengo, lo que soy, comienzo a caminar en esa nueva vida y voy a producir frutos dignos de arrepentimiento por naturaleza. Nunca me pongo primero los zapatos para que luego me ponga el vestido. Nunca camino en santidad para que me dé autoridad, sino porque soy hijo y tengo autoridad, entonces camino como es digno. Hermano. Y es que
Tremendo. Cuando estás realmente ávido por escuchar estas cosas, yo alcanzo a ver sus comentarios. Por ejemplo, dice Juan Carlos Ayala, dice, wow, lo viste de justicia, le da la autoridad y ahora sí camina como hijo. O sea, cuando entiendes esos principios y me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar y mi deseo es que lo comprendan, amados hermanos, para que no vivan en condenación, para que no vivan como que no sirven, como que no valen, porque la religión nos ha dicho, pórtate bien y hasta que no logres la meta vas a tener contento a Dios. Y Dios está de arriba diciendo, no le echas ganas, siempre fallas. Y el diablo diciéndote, ves, no sirves, ves, no vales. Pero no, mi Dios te ama. Y mi Dios nos ama tanto que mandó a su hijo morir en la cruz del Calvario y nos vistió con mantos de justicia. Primero me viste, me empodera como su hijo, me abraza y es más me dice, cállate, no quiero saber nada, no quiero tu discurso, sigue siendo mi hijo. Y te da autoridad y dice, ahora si lo alcanzas a entender cuánto te amo, si alcanzas a entender que todo esto que está aquí es tuyo, si lo alcanzas a entender, ya no lo desperdicies. Entiéndelo, cuando no tenemos revelación del amor de Dios, vivimos mendigando como los hijos pródigos. Pero cuando tenemos entendimiento, nos quedamos abrazados del amor del Padre. ¿Y quién se va a preocupar por el pecado? Cuando tenemos revelación de lo que hizo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Por eso les decimos que son solamente bases. Bases. Es una base con la cual ustedes, después de esta base, van a empezar a descubrir todas esas cosas que de repente tal vez no tienen sentido. O hay muchos que, por ejemplo, como a mí en particular, te arde el corazón porque sabes que hay otra cosa. Pero como no tienes la base, no puedes explicarlo, no puedes entender. Pero una vez que llega a tu corazón, lo abrazas y dices, esto es, o sea, de aquí soy. De aquí soy. Y yo no le estoy hablando de que no hagas nada de libertinaje, estoy hablándote que es preferible estar un día en la casa de mi Padre que 1000 fuera de ellos. Es preferible estar sentados a los pies del Maestro que estar trabajando. Marta, afanada y turbada. Una sola cosa era, y María ha agarrado la mejor. Y una vez que te empapas del Maestro y alcanzas a ver sus ojos de amor, le vas a contar a todo el mundo. Hay alguien que nos ama, hay alguien que murió por nosotros, hay alguien que me amó incondicionalmente. ¿Y sabes qué? Me ha hecho la justicia de Dios en él, al que no conoció pecado. 2 Corintios 5:21. Por nosotros lo hizo pecado, todas mis maldades, todo mi pecado me fue quitado, no sé cómo ponértelo, y fue puesto en el cuerpo de Jesús para que su manto de justicia fuese puesto en el mío, en mi cuerpo, y ahora yo soy justo por lo que alguien hizo. Cuando entendemos, vivimos en agradecimiento total con Él, y el diablo ya no nos puede condenar ni acusar. Y vamos a leer un versículo en Zacarías capítulo 3 versículos del 1 al 7. A ver si tenemos tiempo, porque quiero aprovechar las 2 horas. Zacarías capítulo 3 versículo 1. Vamos a leerlo. Dice Zacarías capítulo 3 versículo 1. Mira, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y si ves toda la historia, Satanás tenía la autoridad para acusarnos, porque éramos hijos del diablo prácticamente, éramos hijos de las tinieblas prácticamente. Pero mira, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Mucho que hablar. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel.
estaba vestido de vestiduras viles y el enemigo, Satanás, el acusador, tenía autoridad para acusarlo. ¿Por qué? Por sus vestimentas que estaban viles. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y por más de que podamos esforzarnos para ser buenos delante de Dios, siguen siendo trapos de inmundicia, vestiduras viles, por nuestras fuerzas. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y lo vistió con mitra. Y entonces el diablo ya no tenía nada para acusarlo, porque sus vestimentas habían sido transformadas, habían sido quitadas, y el diablo huyó de ese lugar, de su presencia. ¡Qué tremendo, hermano! Y tú y yo hemos sido vestidos de ropas de gala, de vestiduras de justicia. Nuestras ropas viles han sido quitadas, y ahora el enemigo no tiene control, ni dominio, ni autoridad en nuestras vidas. Nada de qué acusarnos. Se ve que yo quiero correr al entender qué tan amado soy por mi Padre. Isaías capítulo 61, versículo 3. Abre tu Biblia y di: yo te voy a creer, papá. Yo te voy a creer. Proverbios 23, 7 dice: como el hombre se ve, así va a vivir. Si te sigues viendo con vestiduras viles, así vas a vivir, acusado, condenado, sintiéndote inservible. Pero si comienzas a verte con la nueva mente de Cristo, si comienzas a verte a través de lo que Él hizo, y comienzas a verte como hijo de Dios, como heredero con Cristo, como aquel que todo lo puede en Cristo que le fortalece, y vas a comenzar a caminar en una dimensión espiritual sobrenatural. Y cuando comiences a verte y decirle a toda la gente: oigan, pero Cristo murió por nosotros, nuestros pecados han sido perdonados, nuestros vestidos han sido cambiados. La gente que no lo entiende va a decir: ¿qué? ¿De qué hablas? ¿De qué vestido? Es que somos justos por la sangre de Cristo Jesús. Las puertas del cielo están abiertas. Tenemos un trono de gracia y ahora podemos entrar confiados. Y la gente: ¿de qué hablas? Si yo no sirvo, si siempre la riego, si siempre fallo. Y hay gente que no tiene el entendimiento para qué vino Cristo. Pues por eso fallas. Por eso fracasas, por eso te sientes así, porque no tienes entendimiento de lo que Cristo hizo. Para eso vino Cristo. Y ahora nuestro trabajo es decirles: el cielo está abierto, vivimos bajo cielos abiertos, y vamos a creerle que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 61. Bueno, con reformadores estoy compartiendo Isaías 59, y les digo, una revelación poderosísima. Del 59 sigue el 60, y parece que no es poderoso eso, pero del 60 sigue el 61. Y si tú puedes leer qué sucedió en cada capítulo en la secuencia, como va, está poderoso. Dice Isaías 61, pero repite: yo le voy a creer, papá. Yo te voy a creer, papá. Mi mente a lo mejor no lo entiende, pero mi espíritu y mi corazón están brincando de alegría. A ordenar a los afligidos de Sión, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Si tú lees todo el capítulo, todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador a través de la guianza del Espíritu Santo, lo dice el versículo 1, todo aquel que recibe a Jesús serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. ¿Quién lo hizo? Él. Y somos árboles de justicia para gloria de Dios. Cuando nos ve dice: ustedes son mi gloria.
Cuando nos ve dice, ustedes son mi orgullo. Porque fuimos creados en Cristo. Él es el arquitecto, Él es el constructor de la iglesia. Y Él hizo una obra muy buena en nosotros. Y cuando Cristo nos ve, dicen, qué tremenda obra me aventé con estos tremendos. Está orgulloso cuando nos ve. ¿Te sientes así? Y cuando alcanzamos a entender cuánto nos ama Cristo, ¿qué importa que no nos ame nadie en la tierra? Con Cristo somos mayoría. Y somos más que vencedores. Y aquel que te criticó, aquel que te juzgó, aquel que dice que no puedes y que siempre vas a fallar y siempre vas a fracasar, cuando te vea con tu Cristo prosperando, se van a quedar con los ojos cuadrados. Van a decir, ¿y este cómo lo hizo? Y vas a decir, tengo un Cristo de poder, un Cristo que me ama, un Cristo que me vistió con vestiduras de justicia, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y versículo 10, Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Está diciendo, no sé cómo ponerlo o gritar, dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Yo creo que Isaías estaba como yo con ese fuego, porque tenía revelación de lo que había dicho, y dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. No solamente me dio vestimentas, sino que me atavió con anillo, con autoridad, con dominio, con control. Y sigue diciendo, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar la semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Cuando tú y yo tenemos revelación de su justicia, no nos va a quedar otra más que alabarlo y glorificarlo y decir, gracias papá, ahora danzo y corro porque entiendo lo que hiciste, entiendo lo que soy, entiendo lo que tengo, y que todo el mundo se entere. Buenas noticias. Wow, qué tremendo, yo estoy muy emocionado. Ahora vamos a ver un versículo que a mí me lo enseñaron de una manera errada, o yo lo entendí de una manera errada. Cualquiera de las dos cosas, pero vivía en condenación. Vivía sintiéndome inservible con este versículo. ¿Vamos a leerlo? Vamos. Mateo 6:33. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Mateo 6:33. Vamos a leerlo. La revelación de su justicia, hermano. De su justicia. Doris, ¿por qué no me das 10 horas más? Porque no vamos a acabar en un año con todo lo que tienes que decir. Como quiera, tenemos el libro ya en estos días en Amazon. La ley y su propósito, ahí lo pueden, apóyenos también. Normalmente lo regalo, pero como esté en Amazon ahorita, apóyenos comprando 1 o 2 o 3 libros para que lo repartan en sus iglesias también. A través de todo esto que ustedes aportan, vamos a misiones, levantamos congregaciones, apoyamos pastores, vamos de viaje misionero. Apóyenos también de esa manera. Jamás el Ministerio Impacto de Gracia les va a estar pidiendo ofrenda para el ministerio. Nunca, que Dios me libre de eso. El evangelio no se vende. De gracia recibimos, damos de gracia. Más bien, si ustedes tienen ayuda y el ministerio les puede ayudar, estamos para servirles. ¿Ok? El ministerio y la palabra de Dios no se vende. Claro que algunos dicen, no estoy en contra de que alguien cobre por los viajes o les den ofrendas, diezmos, denles y apóyenlos, tenemos que hacer todo eso, ¿ok? Tenemos que hacerlo, pero el evangelio no se vende. Mateo, ¿qué dije? Ya se me olvidó. 6:33. Abre tu Biblia ahí. Estoy seguro que ya te lo han predicado. Y yo vivía en condenación con este versículo porque no tenía revelación ni entendimiento de su justicia. Pero ahora léelo
con el contexto de todo lo que hemos hablado y te va a saltar diferente. Dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Y su justicia. Otra vez, ayúdame, Doris. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. Su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y hay un montón de cosas en la lista aquí. Y cuando a mí me enseñaron ese versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, yo lo entendí que debía de portarme bien, que debía de echarle muchas ganas, que debía de caminar con zapatos de dignos de un hijo, que tenía que caminar. Nunca entendí que buscara su justicia. Yo entendí que debía portarme bien para que Dios me diera todas estas cosas que están aquí. Ahora que entiendo la revelación de su justicia, digo, Señor, por tu justicia y por la vestimenta que me has dado, todas estas cosas ya me pertenecen y son mías. Y ahora lo voy a disfrutar. ¿Lo vimos diferente ahora? ¿Cómo están los estudiantes, Doris? Muy emocionados. Muy emocionados. Yo también estoy muy emocionado. Y su justicia, y su justicia, y su justicia. Y no saben cómo estoy ahorita en estas 2 horas divagando, porque son 4 horas que me quedan, ¿verdad? Sí, contando estas son 4. Estoy divagando tanto en tantas cosas que quiero decirles ahorita, pero quiero respirar tantito y decir, Ricardo, tranquilo, llévatela tranquilo, habrá más tiempo para estar compartiendo todo esto. Y su justicia. Vamos a leer unos versículos. Primero, vamos a Gálatas porque quiero responder a la pregunta que le hicieron a Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Y como esta pregunta se le hicieron muchas veces, ¿ok? 2 tipos de justicia. Uno que se gana por medio de la ley, de guardar todos los mandamientos, y otro que se obtiene por la fe a través de alguien que guardó todos los mandamientos y nos lo da gratis. ¡Qué tremendo! ¿Cuál escoges? Y cuando Pablo estaba predicando este mensaje de 2 tipos de justicia que aparece en Romanos capítulo 11, le hacen una pregunta a Pablo. Versículo 19, Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Le hacen la pregunta a Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Te repito a ti, nosotros no tenemos que guardar la ley. Nosotros ya no vivimos bajo la ley. Romanos 6:14, vivimos bajo la gracia. Nosotros no vivimos bajo normas y estatutos y mandamientos. Vivimos bajo un Señor y se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y entonces la pregunta es para Pablo, entonces ¿para qué Dios dio la ley? Si ya no vivimos bajo la ley, ¿cuál fue el propósito de la ley? Y yo les diría, lean el libro de Ricardo y Doris Morfín, La ley y su propósito, y ahí les va a decir, versículo por versículo. ¿Para qué sirve la ley? Pregunta, ponle ahí, entonces ¿para qué sirve la ley? Te voy a estar explicando para qué Dios dio la ley y el propósito. Un destello del libro. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? Romanos 3, 19. Abre tu Biblia porque no lo voy a leer hasta que no lo tengas abierto. Y te repito, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Dios dio la ley para que el hombre fuera salvo por medio de la ley? No. La ley no tiene el poder de salvar a nadie. ¿Cómo? A ver, entonces si una persona guarda toda la ley, ¿es salvo?
No. Tampoco no. Puedes guardar los 613 mandamientos al pie de la letra y no ser salvo. Obtienes toda la bendición de Dios, obtienes todas las cosas de Dios, es correcto, pero nunca llegarías a ser salvo. ¿Te gustaría guardar los 613 mandamientos y nada más recibir las cosas de Dios y no estar con Él? No. Prefiero estar con Él que sus cosas. Sin embargo, Jesucristo derramó su sangre para salvación. En Él sí se encuentra la salvación. No por guardar leyes, mandamientos, ni ordenanzas, ni los... Si de por sí cuando comenzamos les decía que está la justicia de Dios tan perfecta que algunos ni los 10 mandamientos han guardado, los rompemos, los violamos. Imagínate, y alguien que se crea tan importante que ¡lo logré! Obtienes ding, 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 todas las cosas de Dios, pero no eres salvo. Santo Dios. Qué duro, ¿verdad? Ajá. Por eso alguien tuvo que venir a cumplir la ley para que obtuvieras todas las cosas de Dios, más la vida eterna. Cristo Jesús. Pero ahora que entiendes eso y tienes revelación, es más importante estar con Él que las cosas. Claro. El que no tiene revelación, busca las cosas. Las cosas. Así es. Bendíceme, Señor, y dame, Señor, y necesito, mira lo que estoy pasando, y mira cómo estoy, porque no tiene revelación de que si abrazas a Él, lo tienes todo. Así es. ¿Para qué sirve la ley? Versículo Romanos 3:19. Mira lo que dice aquí. No sé por qué algunas personas no lo leen y hoy quieren vivir todavía bajo la ley. Es que no comas esta comida porque es pecado y Dios se enoja. Es que no tienes que ir a adorar en otro día, tienes que ir solamente en este día porque la ley lo dice. Es que te tienes que cubrir la cabeza porque si no te lo cubres, entonces los ángeles se enojan. Eso lo decía la ley. Y antes de la cruz son ritos y sombras que no salvan a nadie. Después de la cruz es la verdad presente y la realidad que ya tenemos en Cristo Jesús. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Híjole, tanto que decir en este versículo. Pero mire el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Cuántos van a ser justificados si guardan la ley de Moisés? Ninguno. Ninguno. Justificación. Acto soberano de Dios al declarar justo al pecador, aún viviendo en condición de pecado. ¡Qué tremendo! Y la ley no lo hace. Y la ley no lo hace. Aunque guardes todos los mandamientos, aunque te congregues un día específico, aunque ayunes todo el tiempo, aunque ores todo el tiempo, como los fariseos decían que hacían todas las cosas, aunque guardes toda la ley, no te justifica. El único que justifica es Cristo Jesús. ¿Verdad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Mira para qué lo dio. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley solamente fue dada para darnos conocimiento de pecado. Para decirnos, no sirves, estás manchado, estás sucio. Para eso sirve la ley. Sí. Para reflejar nuestra miseria, nuestra mala condición. Por ejemplo, cuando tú vas a un baño y estás trabajando duro en tu día a día y llegas al baño, ¿qué hay delante de ti? Un espejo. Abajo del espejo, ¿qué hay? Un lavabo. El espejo es como la ley, que te refleja tu condición. Estás sucio, mira cómo te ves, estás despeinado y
tú no agarras el espejo para limpiarte, ¿no? Te quedas igual. Si alguien te ve que te está limpiando con el espejo, va a decir, mira ese loco que está haciendo, se quiere limpiar con la ley, con el espejo. La ley no te limpia, la ley no te purifica, la ley no te justifica, la ley no te perdona, la ley no te redime, la ley no te da anillo, la ley no te da justicia, a menos de que la cumplas toda, ¿verdad? Es lo que te da. Pero ese fue un regalo de nuestro Señor Jesucristo. El espejo dice, está sucio, te muestra tu suciedad. Pero las buenas noticias es que debajo hay un lavabo con agua. Y el agua sí te limpia, sí te cambia, sí te transforma. La ley nos llevaba a Cristo para que su sangre nos limpiara de todo pecado. La ley solamente fue una nana, un ayo que nos llevaba de la mano a Cristo. Y la ley nos decía, si te portas mal te pego, si la riegas te apedreo, si comes comida de la que te dije que no comieras te mato. Y estaban con miedo todo el tiempo con la ley, pero nos llevó de la mano y te dice, pero te tengo algo o alguien que va a cambiar tu estilo de vida. Nos llevó a Cristo y nos metió la ley en una situación que decíamos, no sirvo, no valgo, me merezco el infierno, sálvenme, que alguien me salve. Y entonces llegó Cristo y dijo, yo soy tu Salvador. ¡Ay! Lo abrazaron, corrieron con él. Ese fue el propósito de la ley, hacerlos sentir inservibles, que no valían, que no podían, que eran hijos del diablo, para cuando llegara Cristo, brincaran por el Salvador. Les daba conocimiento de pecado. Pero imagínate que Dios nunca hubiera dado la ley. Imagínate que no hay ley. Nada más piénsale, Dios nunca dio la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para dar conocimiento de nuestro pecado. Pero imagínate que Dios nunca dio la ley y llega Cristo y les dice, yo soy su Salvador, yo les perdono todo pecado. ¿Qué hubiera dicho la gente? ¿Pecado? ¿De qué hablas? ¿Nos vas a salvar? ¿De qué me vas a salvar? Yo ni estoy perdida. Yo no sé de qué me hablas. Ahora entendemos el propósito de la ley. Enseñar la condición de pecado. Enseñarles que son incapaces de guardar todos los 613 mandamientos. Que son miserables y que solamente merecen maldición y condenación. Y cuando ellos tienen revelación o entendimiento de su condición, entonces buscan al Salvador. Cuando el Salvador dice, pero yo estoy aquí para redimirlos de la maldición, para perdonar su pecado, para trasladarlos del reino de las tinieblas, de esa miseria, al reino de la luz, entonces sí reciben al Salvador. Para eso Dios dio la ley. Tremendo. Los fariseos, por todas sus tradiciones, por eso les dice, han invalidado el poder, porque ellos ya no se sentían tan culpables. Porque guardaron todo. Guardaban, según ellos, todo hacían, según ellos. Obviamente no hacían nada, pero según ellos, entonces llega Jesús y les dice, pues nosotros somos tan perfectos, no te necesitamos. Sí, porque los fariseos y los escribas tenían la ley, tenían el Torá. Y ellos se esforzaban por cumplirla. Ellos se creían que eran los guías de los ciegos, los maestros de los indoctos, decían. Y como ellos se comparaban con los pecadores, decían, yo creo que Dios está más contento con nosotros porque nos portamos mejor que ellos. Sí, eso produce la ley. Un carácter de superioridad y un carácter de inferioridad. Eso produce la ley. Y cuando estamos predicando la ley y nos basamos en la ley, digo, yo no soy tan pecador como aquel. Sí, el pecado está malo, pero yo soy pecador, pero aquel sí es pecadorazo de los buenos, yo no tanto como él. Y nos comenzamos a comparar uno con el otro y comenzamos a menospreciar al uno y al otro, y los que están más abajo comienzan a idolatrar a los que los ven más santos y dicen, ay, aquel sí es santo, ay, Dios sí habla con él, y conmigo no habla tanto porque no soy tan santo, pero con aquel sí habla, ay, por favor ore por mí porque usted sí es muy santo. Hermano, basta. Debes de entender que todos somos hijos de Dios y todos tenemos el mismo manto de justicia, y Dios le habla a uno como al otro de la misma manera.
Todos tenemos el mismo acceso al Padre. No idolatres a nadie en la tierra. El único digno de recibir alabanza es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y todos somos hijos de Dios, igualitos. 5 minutos y regresamos porque quiero correr tantito. Bendiciones.